Yo no sé qué estás pensando en estos momentos. A lo mejor estás pensando, ay, ¿cómo se les ocurre después de la hora de la comida y con ese calor de conferencia? Yo no sé qué puede haber dentro de tu mente. Pero una realidad es que los pensamientos son reales, existen y están dentro de nosotros. Pero esos pensamientos nosotros lidiamos diariamente con miles y miles de pensamientos, aún más que una computadora pudiera procesar. Pero esos pensamientos no necesariamente a veces son pensamientos saludables. Ya vimos que hay pensamientos que pueden generar emociones, que nos pueden llevar a un reflejo también en nuestra vida de explosión. Hace rato me tocó estar en el taller de nuestra hermana Laura, muy interesante, y decía, en sí mismo las emociones no son malas, pero el punto donde radica o dónde está el problema, porque hasta citaban Efesios donde dice, alaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Realmente el problema es no que tú vivas un momento en el que expreses alguna emoción o alguna emoción, ahora sí que de manera natural se detone en tu vida. El problema está cuando nos dejamos gobernar por esas emociones, como hace rato les decía. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Qué está gobernando tu alma, tu espíritu? Y cuando esas emociones empiezan a convertir en esa parte que gobierna nuestras vidas, ahí es donde dejamos de ver a Dios y empezamos a contemplarnos a nosotros mismos. Esto es muy interesante y bueno, antes de continuar con el tema, pero ¿ustedes saben cuál fue el pecado realmente que hizo Satanás? Él era un ángel de luz, recuerden ustedes, fue creado como un ángel de luz que se reveló. ¿Y cuál fue su pecado? Querer ser igual a Dios. ¿Y saben de dónde se originó ese pecado de Satanás? En su interior. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Dejó de contemplar a Dios para voltearse a ver a sí mismo y autocontemplarse. Esa autocontemplación lo llevó precisamente a la idea de decir, puedo ser igual a Dios. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque hace rato también mencionaban de la importancia de no estar moldeados de acuerdo al pensamiento de este mundo. Y el pensamiento de este mundo siempre lleva al ser humano ¿a qué? A la autocontemplación. Todo es primero yo, después yo, y si queda algo es para mí. Entonces lo mejor tengo que tener yo. Y empiezo a autocontemplarme, pero esta autocontemplación a veces puede disfrazarse en forma de soberbia y ojo, muchas veces se puede transformar también o revelar en forma de autolamentación. ¿Han conocido personas, o les ha llegado a pasar, que dicen, pobre de mí, sufro demasiado, es que la vida me ha tratado mal, soy peor que un gusano aplastado en la carretera de la vida, etcétera, etcétera? Muchas veces es porque se vuelca tanto el pensamiento dentro de una persona o dentro de nosotros mismos que estamos autocontemplándonos continuamente. ¿Y qué es lo que sucede? Dejamos de ver a Dios y su majestad para empezar a contemplarnos a nosotros mismos. Y eso es un gran peligro. Si nosotros no aprendemos verdaderamente la importancia de entender nuestra dependencia de Dios, y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto con la salud emocional, y empezamos a ver cómo el mundo nos llama a que estemos autocontemplándonos. De hecho, en el mundo existe una clase de meditación que no es la meditación bíblica, sino es una meditación que a veces se empieza a convertir hasta en una meditación mórbida o enfermiza, de estar pensando y pensando en nosotros mismos y en nuestros propios pensamientos y dejar de pensar realmente en la majestad de Dios, en su voluntad, en su palabra. Entonces, realmente cómo funcionan los pensamientos, porque hablamos de que las creencias se revelan por nuestras emociones, pero las creencias son un cúmulo precisamente de experiencias y de pensamientos que van construyendo esta clase o este tipo de cuestiones que tú y yo abrazamos como una verdad de nuestra vida, como un principio de vida, como algo que yo creo y que debe de pasar.
Diariamente estamos expuestos a diferentes pensamientos y de repente de la nada te viene un pensamiento. O a alguien le pasa que está orando y de repente le viene un pensamiento. Dices, caramba, pero no, yo tengo mi listita de oración y regreso a la lista de oración, ¿no? Y dices, el diablo, sácame, ¿no? Y bueno, no es así realmente. Muchas veces en nuestra vida de oración es que el Espíritu Santo probablemente quiere recordarte a través de tu mente qué cosas tienes que lidiar en oración y recordar en ese momento, aún delante de Dios, para poder tú enfrentar la vida en el poder del Espíritu y no en tus propias fuerzas. Pero ¿qué sucede? Se juntan esta clase de pensamientos y a veces no sabemos ni siquiera cómo poner orden y no hay pies ni cabezas. Y a veces está nuestra mente dando vueltas. ¿Alguien le ha pasado en el ciclo de centrifugado cuando ya llegó la lavadora y a veces no se equilibró bien la ropa? ¿Y cómo suena el ciclo de centrifugado? ¿No? Dices, ay, no se va a descomponer esto porque se descompone la lavadora. Hay caos en la casa. Y a veces así está nuestra mente, como en un ciclo de centrifugado por mil cosas, y con tantos afanes y tantas cuestiones, y que no tenemos un orden realmente en nuestra mente. Pero vamos a ir viendo cuán importante es encontrar esa paz de Dios y que gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones, de tal manera que nosotros aprendamos a identificar la basura que está dentro de nuestras vidas. Así como hay botes de basura dentro de la casa y los hogares que generan moscas, hay basura también que hemos alojado ¿dónde? En nuestra mente. Hay mucha basura mental que acumulamos. Y creo que en esta época es aún mayor la exposición a esa basura mental. ¿Por qué creen que pueda ser aún mayor? Exactamente, por las redes sociales. Vivimos en un mundo tan globalizado y no es satanizar en sí mismo las redes sociales. Hay tanta información, pero muchas veces no sabemos elegir la información adecuada. ¿Necesitan ayuda para mover algo? ¿No? Bueno, ahorita nos movemos. Ok. Entonces, ¿cuán importante es poder pensar y entender cómo son estos procesos, pero para que entendamos también cómo Dios puede obrar en nuestra forma de pensar? Por eso en Romanos 12:2, ¿qué dice? No nos conformemos a este mundo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar. Así es como se va a renovar. ¿Por qué? Porque todo proceso mental, ya vimos, va acompañado consigo mismo, puede ser de una experiencia o de una emoción también consigo mismo. Por ejemplo, nunca vas a sentirte triste sin antes haber pensado cosas también que te lleven a esta clase de tristeza. Y a veces dices, es que de la nada estoy triste, ¿por qué pasó? Si tú empiezas a analizar ahora sí que tus experiencias, lo que has vivido, algunas situaciones o cuestiones, probablemente no fue inmediato, pero has pasado por procesos en tu vida que has tratado de tapar o dejar en el baúl de los recuerdos, pero tarde o temprano las emociones, decía alguien, es como una pared o como una lámina que le brota el cobre, ¿no? Es muy común en México decir esa frase, ¿no? Es que ya le brotó el cobre, ¿no? O le salió el salitre. Y así es. Tarde o temprano van a salir y van a brotar esas emociones. ¿Por qué? Porque de alguna manera se han procesado en nuestra mente y en nuestra forma de pensar. Y cuando esas emociones en un principio son capturadas, más bien los pensamientos son capturados a través de nuestros 5 sentidos. Tú diariamente estás expuesto a ver, a oler, a probar, a escuchar y a través de tu piel a sentir también. Todas estas sensaciones te permiten adquirir información y pensamientos. Pero lo que tú no sabes a veces es que toda esa información que tú capturas lleva consigo una experiencia y una emoción que muchas veces no nos damos cuenta, no detectamos. Y cuán importante es poder ir aprendiendo a procesar ello. Hace rato Laura les daba un diario, ¿no? Para poder procesar estas emociones. Ahora yo quiero platicarte la historia de otro personaje bíblico que así como Ruth, ya vimos en el libro de Ruth que Noemí
expresó y experimentó toda esta devastación en su vida y que ella admitió que estaba como amargada por toda esta situación. Y vamos a ir viendo que gracias a Dios no se quedó en ese estado, sino que Noemí vio también la misericordia de Dios, vio la gracia de Dios, la bondad de Dios, y su vida pudo ser transformada a través de esa obra de Dios también. Hay otro personaje, como les decía, y este es Jeremías. ¿Quién ha escuchado acerca de Jeremías? Jeremías, entre los profetas, algunos le llaman el profeta llorón. ¿Por qué creen? Dicen, ya no seas llorón, imagínense. Jeremías era un profeta, pues yo creo que tenía un temperamento algo melancólico, pero no solamente eso, sino que pasó por muchas situaciones en su vida tan impactantes que cuando él hablaba de parte de Dios, lejos de recibir likes y aplausos y la multitud lo seguía y decía, wow, el gran profeta viene a la ciudad, ¿qué creen que le hicieron? Lo metieron a una cisterna y lo dejaron ahí. Dijo, ¿sabes qué? No, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, que Dios está hablando, te vamos a meter a la cisterna y cuando regrese vas a ver que no es cierto, te saco, y nunca regresó. Y ahí lo habían dejado en la cisterna. Pero Jeremías, en un momento de su vida, un momento crítico, entre otros profetas y otros personajes, me gusta ver este ejemplo. ¿Por qué? Porque nos habla claramente de cómo es el proceso mental de alguien que está pasando por el dolor. Y cómo Jeremías pasó también por ese proceso en su vida, pero no se quedó ahí. Y vamos a ver por qué. Vamos a abrir Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer algunas porciones, porque por tiempo no nos daría leer todo, pero si tienen ahora sí que tiempo al rato, lean el capítulo completo, y les voy a dejar de tarea que puedan leer el capítulo 2 de Ruth, que no lo vamos a leer, y parte del 3, y luego nos vamos a saltar hasta el 4 por tiempo. Pero vamos a ver Lamentaciones 3, y está hablando Jeremías. Fíjense bien. Yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz, y volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos. Me sitió y me rodeó de angustias y de aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas, y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso como un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos y se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera de mi camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí y todo el día repiten en sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Vamos en el 19. Imagínense, yo se los estoy leyendo, pero ¿cómo se imaginan que Jeremías estaba escribiendo estas palabras? ¿Con llanto? ¿Qué más? ¿Podría describirse a lo mejor un poco lo que Noemí estaba viviendo? Esas expresiones. Ahora, ¿de quién estaba hablando Jeremías? De Dios. Ahora, quiero que sigamos adelante en el pasaje. Versículo 20. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana y me digo,
El Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Sigue hablando Jeremías, pero díganme si acaso los versículos que leí ahorita del 20 al 27 se parecen a los primeros versículos que leímos. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Acaso Dios cambió de repente de 17, 18 versículos al versículo 20 de actitud? ¿Dios cambió de actitud? ¿Acaso al principio era un Dios malvado que dice que le rompió los huesos, que lo mandó por sendas de muerte a la oscuridad, que lo llenó de amargura, y de repente empieza a decir Jeremías, bueno, sus misericordias son nuevas cada mañana? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Acaso Dios es un Dios voluble que diga, sabes qué, hoy te maldigo y mañana te bendigo y pasado mañana a ver qué hago contigo? ¿No? Dice que Dios no cambia, su palabra dice que Dios no cambia. Entonces, ¿cuál es el punto aquí en este pasaje? ¿Qué fue lo que cambió en realidad? La perspectiva de Jeremías de quién es Dios en realidad. ¿Por qué? Y vamos a ver la clave de esto. Dice en el versículo 20, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Entonces, ¿cuándo es cuando tiene presente ese tiempo terrible? ¿Cuándo qué? Se lamenta por su pérdida. No obstante, dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Si se dan cuenta, ese es realmente el versículo que cambia todo el discurso de Jeremías. Cuando Jeremías recuerda realmente quién es Dios en realidad y recuerda la verdad. Lo que les acabo de decir de la basura mental que nosotros acumulamos, esto lo explica en que Jeremías primero estaba contemplando esa basura mental que tenía en su mente y esa distorsión que tenía de quién era Dios y de quién es Dios en su vida. Pero dice, pero me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo quién es Dios en realidad. ¿Y qué es esto? Como diríamos los mexicanos, le cayó el 20. Así, Jeremías, ¿qué andas pensando? ¿Realmente quién es Dios? Y él se dijo a sí mismo, es que Dios no es ese. Dios no es aquel que cuando yo me estoy autolamentando y mis emociones revelan realmente lo que estoy yo pensando dentro de mí. Dios no es ese Dios. Dios es aquel Dios que le había dado promesas a su pueblo, que era un Dios de pacto, un Dios de perdón, de misericordia, que eran nuevas cada mañana. Y fue hasta que Jeremías realmente capturó en su mente esa realidad de que él estaba abatido en su alma, porque unas traducciones dicen, mi alma está abatida. Entonces, fue realmente honesto consigo mismo, pudo comprender eso y de inmediato pudo recordar que él podía recordar la verdad de las cosas. Cuando tú y yo creemos una mentira, que ya lo vimos hace rato, tú vas a actuar de acuerdo a esa mentira. Cuando tú y yo creemos una mentira, tú vas a sentir de acuerdo a esa mentira también. ¿Te ha pasado de repente que por confusión te han dado una noticia mala y que realmente no era para ti esa noticia? Y que te empiezas a preocupar antes de tiempo. ¿Qué es esto que va a pasar? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a resolver? ¿Y es que por qué? Y realmente hay un estudio donde dice que el 95% de las cosas por las que nos preocupamos no necesariamente pasan como creemos que van a pasar. Y nos hacemos adictos muchas veces a preocuparnos, a pensar cosas. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente esas preocupaciones, esa ansiedad, esos miedos, esas emociones están reflejando lo que cada uno de nosotros estamos procesando en nuestra mente. Cuando tú y yo vivimos en un momento de vida ansioso,
y nos estamos preocupando por algo, es porque estamos creyendo que esa situación sobrepasa o supera a Dios mismo en nuestra vida. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Mi confianza está en Dios? ¿O mi confianza está en qué? Para resolver los problemas. ¿O acaso creo que esos problemas son aún más altos y más poderosos que Dios mismo? Y luego llega a suceder. Como les decía hace rato, si quieres saber realmente qué crees, no te fijes en lo que dices. Fíjate en cómo actúas. Fíjate en cómo respondes. Fíjate en tus emociones. Y de esa manera tú puedes descubrir realmente qué estás creyendo, qué estás abrazando. Ahora, Jeremías pudo realmente tener este proceso en el que, pensando y recordando la verdad, pudo comprender realmente que él estaba alineando sus pensamientos a una imagen distorsionada de Dios. Ahora, ¿desde qué momento de la historia se distorsionó la imagen de Dios en el ser humano? En la caída del pecado. Adán y Eva, antes de la caída, no tenían una distorsión de la imagen de Dios. Ellos no conocían lo que era el rechazo, el miedo, la ansiedad. O sea, imagínate, cuando se iban a dormir Adán y Eva, ¿qué estaban pensando cuando se iban a dormir? Todo era pleno. En Dios todo lo tenían. Ellos pertenecían, eran importantes, estaban seguros. Pero ¿qué sucede? Viene el pecado y, como les decía, la serpiente engaña a la mujer que hace dar de probar este fruto al hombre, y esa caída hace que se separe el hombre de Dios en esa vida espiritual. Y a partir de ese momento las emociones empiezan a distorsionarse. ¿Por qué? Porque todo aquello que era seguridad, que era importancia, que era realmente un estado en el cual ellos sabían que estaban seguros, aceptados, amados, empezaron a experimentar por primera vez. ¿Sí recuerdan qué fue? Miedo y vergüenza. Dice, porque tuve miedo, hasta efectos especiales tenemos, para que no nos dormamos. Porque tuve miedo, me escondí. Desde ese momento el ser humano empezó a experimentar estas emociones que finalmente, lejos de ser emociones plenas por estar en conexión con su Creador, por estar en conexión con Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Se empezó a distorsionar la imagen de Dios en ellos y quiénes eran ellos, su propia identidad. Y esas emociones empezaron realmente a distorsionarse de tal manera que empezaron por primera vez a sentir miedo, vergüenza, rechazo, ansiedad, todo eso. ¿Alguna vez alguna ha sufrido de alguna crisis de ansiedad? A mí me ha pasado. Y es horrible, horrible. Mi segundo parto, después de mi segundo parto, la anestesia ahí tuvo ciertos efectos y yo me sentía pésima. Y sudaba frío y me daban palpitaciones. Yo sentía que me moría. Pero no solo eso, se conjunta con toda la mente y con todo lo que piensas y todos tus temores y situaciones así. Pero imagínense que por primera vez el ser humano empieza a sentir todo eso a la vez. Yo creo que hasta les dolía todo, ¿no? Les dolía el cuerpo, les dolía la mente, les dolía el cabello. O sea, dicen que cuando alguien está experimentando esas crisis de ansiedad, duele todo. Entonces el ser humano empezó a experimentar eso. Y es por eso que nosotros vemos los resultados ahora en Jeremías, nosotros vemos esos resultados en lo que pasó con Noemí y tantos personajes aún en la Biblia que vienen ilustrados, que vivieron momentos de crisis también en sus emociones, pero debido a qué? A que sus pensamientos estaban distorsionados. Si cada una de nosotras analizáramos alguna mentira que hemos creído o alguna cuestión de un pensamiento distorsionado de Dios o de nosotros vamos a descubrir que esa basura mental nos ha llevado a experimentar emociones que realmente, lejos de nutrirnos,
nos han hecho daño. ¿Y esto por qué es? Porque mentalmente también, cuando hay esa clase de pensamientos tóxicos y distorsionados, empiezan a generar literalmente toxinas o venenos dentro de nosotros. Pero emocionalmente es un reflejo también de lo que pasa espiritualmente y sucede también en nuestro cuerpo. Por eso muchas de las enfermedades que en la actualidad enfrenta el ser humano son enfermedades como resultado de los malos pensamientos. Entonces, vemos cómo Jeremías vivió esto. Pero ahora, ese proceso de pensar, ahora de comprender, lo importante es, bueno, ¿cómo le hago para sacar la basura de mi mente? Porque dices, bueno, en mi casa yo sé que tal y tal y tal día viene el camión de la basura, o sé que lo puedo llevar al depósito y ya he hecho afuera la basura. Pero cuando hay basura en tu mente, la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hago para sacar esta clase de basura que huele feo, que ya testó, que hace moscas y que a veces está llena de gusanos y que únicamente, lejos de nutrir mi vida, me está haciendo daño mentalmente? Mis emociones lo están reflejando. Y no solo eso, aún mi cuerpo muchas veces ya lo está resintiendo. Vamos a ver 3 aspectos muy importantes que son clave para la salud emocional, hablando bíblicamente. El primer aspecto que nosotros vamos a tratar o a trabajar es saber quién eres en Cristo. Como les platicaba, Adán y Eva por primera vez experimentaron miedo y vergüenza en el momento de la caída. ¿Y por qué? Porque no solamente se distorsionó para ellos la imagen de Dios, se distorsionó también la imagen de ellos mismos. Entonces, todos aquellos atributos que Dios había comunicado y que ellos se sabían aceptados, ¿por qué? Porque antes de la caída, ellos no sabían qué era el rechazo, ellos no sabían qué era el miedo, ellos no sabían qué era la ansiedad, ellos no sabían qué eran las preocupaciones. Fue hasta el momento de la caída realmente que se separa el ser humano de Dios y que esa aceptación se empezó a convertir en el rechazo. Que esa pertenencia y esa seguridad se empezó a convertir en inseguridades y en miedos. Y esa importancia se empieza a convertir en un deseo desesperado de encontrar aceptación e importancia. Y eso es lo que todo ser humano, desde que nace en esta tierra y pisa esta tierra, desde que son bebés, empiezan a crecer y empiezan a luchar. ¿Por qué? Por aceptación. Empiezan a luchar por amor, por importancia, por pertenencia. ¿Por qué? Porque todo ser humano nace ya con esas necesidades. Pero son necesidades que se adquirieron a partir de la caída del ser humano. Por eso, en primer lugar, es tan importante entender nuestra identidad en Cristo. Porque esa identidad que se perdió en la caída, realmente Cristo vino a restaurarla. Y vino a darnos y a redimir y a salvar lo que se había perdido, pero vino a entregarnos realmente esa identidad que el ser humano había perdido. ¿Qué fue lo que perdieron Adán y Eva? Perdieron la vida. Dice que si comieran de esta fruta, morirían, ¿no? Moriréis. ¿Y qué significaba eso? No es que iban a morir inmediatamente físicamente. La palabra muerte significa separación. Esto era que eran separados de Dios, que eran separados de la fuente de vida. Al ser separados de Dios, al ser separados de la fuente de vida, es esa muerte espiritual, de esa separación de Dios, que los llevaría como una consecuencia a una muerte física. Entonces ellos perdieron verdaderamente ese sentido de vida. Por eso Jesús vino ¿a qué? A darnos vida y vida en abundancia. Lo que Adán perdió, que fue la vida, y Cristo que vino a darnos vida. Nos vino a dar vida y nos vino a dar una identidad que se había perdido. ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué? Porque si te preguntan quién eres, normalmente ¿qué contestamos? Yo soy Margarita y cada una puede responder con su nombre. Ese es tu nombre. Pero si me dicen Maggie, nadie sabe aquí que me llamo Margarita, ¿pierdo yo mi identidad? Pues no.
¿Por qué? Porque mi nombre es una cosa, tu identidad es otra. Si una persona probablemente se pinta el cabello o se hace una cirugía para cambiarse alguna facción o pierde un miembro de su cuerpo, ¿pierde su identidad? No. Nuestra identidad va más allá de la apariencia que tenemos. La identidad realmente es en lo profundo de quién eres en realidad. Pero desafortunadamente, el ser humano ha formulado su identidad a través de fórmulas falsas de la vida. Fórmulas falsas que le han hecho creer y pensar quiénes son y en realidad no son. ¿Quién eres? ¿Qué te define? ¿Qué te define no es ahora sí que lo que te han dicho durante toda tu vida o quién piensas que eres? Dios es el que te ha definido. Dios te ha dado una identidad. Dios te ha dado un valor. Y muchas veces esa identidad, ese valor se ha distorsionado por el modelo del pensamiento del mundo. Y es por eso que nosotros hemos visto 2 ejemplos bíblicos de cómo estaba distorsionada su propia identidad, quiénes eran ellos, pero principalmente quién es Dios. Probablemente tú has tenido una identidad equivocada. ¿Por qué? Porque tú has pensado que eres lo que te han hecho pensar durante toda tu vida. ¿Quién has pensado que eres? Más que toda la vida he pensado que soy bien todo. ¿Y de dónde sacaste eso? ¿De dónde lo creíste? Es que toda mi vida me han dicho que, pues, yo soy, ahora sí que como me visto, o como es mi apariencia. ¿Y quién te ha dicho eso? ¿No han escuchado frases como te ven, te tratan? En el pedir está el dar. Y cosas así. Entonces realmente a veces nos amoldamos a pensamientos del mundo y pensamos que a través de una apariencia, que a través de una conducta donde yo puedo encajar, eso me va a dar un valor y me va a dar una identidad. Y es por eso que las crisis de identidad en la actualidad, todo el mundo las vive, no solamente a los 40 años. Hay personas de 5, 10, 15, 20, 30, 60 que tienen crisis de identidad. Todos hemos vivido una crisis de identidad. Y esas crisis precisamente son un cúmulo de experiencias y de pensamientos que nos han hecho abrazar esas creencias erróneas de quién soy en realidad. ¿Quién eres en realidad? Tú tienes que descubrir quién eres en Cristo. Nosotros continuamente en la iglesia trabajamos con un material, un curso que se llama Libertad en Cristo. Y esto nos lleva a comprender y entender quiénes somos en Cristo. ¿Por qué? Porque a lo mejor dices, es que yo soy lo que me han dicho mis padres, yo soy lo que en la escuela me enseñaron, yo soy. Y ahorita aparte con tantas letras de identidad de género y que dicen bla, 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 cada vez le añaden más letras, ¿quién sabe, no? Pero no, el punto es, ¿quién dice Dios? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Y para esto, a mí me gusta dejar muchos ejercicios. Y no me gusta ya darles tarea, porque si le pones el título tarea, luego no lo hacemos. Pero vamos a decir que es un asunto del corazón. Cuando tengas tiempo, aún durante esta semana, tan solo lee el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Y subraya cuántas veces dice en Cristo, en Él, en el amado. Y vas a ver, y tú puedes hacer ahora sí que un listado de todas las veces que tan solo en Efesios viene de quién eres en Cristo. ¿Qué dice? Somos amados, somos aceptados, somos bendecidos. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Ahora, si nos vamos más allá, en toda la Escritura tú puedes encontrar quién soy en Él. Soy aceptada, soy amada, soy su hija, soy santa, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Quiénes somos en realidad? Pero ¿cuál es el punto? No es que entre una... ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos verdaderamente estar experimentando emociones identificadas
identificamos que han sido por experiencias que nos han dañado. Y ojo, a veces por dentro se está deshaciendo nuestra alma, nuestro corazón, y te estás deshaciendo del coraje. Y llegas delante de Dios en oración y dices, oh Dios de los cielos, y levantas las manos, pero por dentro te estás muriendo de coraje. Y dices, no, bendícelos, y yo amo, y saludas, y como estás muy bien, gloria a Dios, gracias a Dios. Y nos aprendemos hasta el cliché y el lenguaje cristiano para hablar en los campamentos y en las iglesias y todo, pero por dentro tu alma se está deshaciendo. Entonces quiero narrarles también otro ejemplo que nos puede ayudar mucho a esta cuestión de la salud emocional cuando nosotros somos honestos. Noemí fue honesta cuando les dijo, oigan, ¿saben qué estoy amargada? Ahora, no estoy diciendo que llegues a tu casa y digas, estoy bien amargada, o sea, pero quiero leerles uno de los salmos del rey David que impacta mucho mi corazón, y creo que el corazón de cualquier creyente al leerlo, porque normalmente cuando tú escuchas y dices, bueno, vamos a leer un salmo, ¿en qué piensas cuando oyes de los salmos? Alabanzas, ¿qué más? Gratitud, ¿qué más son los salmos? Oraciones. Entonces quiero que vayamos al Salmo 109 para que veamos esta oración que hizo el rey David. Esta oración que hace el rey David es muy interesante, porque es una oración que hace en un momento de su vida muy importante, y empieza así. Oh Dios, a quien alabo, no te quedes distante y callado mientras los perversos me calumnian y dicen mentiras acerca de mí. Me rodean con palabras de odio y sin razón pelean contra mí, y yo los amo, pero ellos tratan de destruirme con acusaciones e incluso mentiras. Oro por ellos, mientras hoy oro por ellos. Me devuelven mal por bien y odio en cambio de amor. Y dicen, consigan a un malvado para que se ponga en su contra y envíen a un acusador para que lo lleve a juicio. Cuando llegue el momento de juzgar su caso, que lo declaren culpable. Tomen como pecado sus oraciones, que sean pocos sus años y que otro tome su lugar. Que sus hijos se queden huérfanos de padre y su esposa se quede viuda. Y que sus hijos vayan como mendigos, que los echen de sus hogares destruidos y que los acreedores se apoderen de su propiedad y que los extraños se lleven todo lo que han ganado. Que nadie sea amable con él, que ninguno tenga piedad de sus hijos sin padre, que toda su descendencia muera y que el nombre de su familia quede borrado en una sola generación, que el Señor jamás olvide los pecados de su padre y que los pecados de su madre nunca se borren de los registros, que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Pues rehúso mostrar bondad a los demás y persiguió al pobre y necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Le encantaba maldecir a otros y ahora maldícelo tú a él. Jamás bendijo a nadie y ahora no lo bendigas a él. Maldecirle resulta tan natural como la ropa que usa o el agua que bebe o los alimentos deliciosos que come. Ahora que sus maldiciones se vuelvan en su contra y le peguen como ropa y le aprieten como un cinturón, etcétera, etcétera. Si leen todo el salmo. Es una oración del rey David. Ahora, si te preguntas, ¿te gustaría que el rey David hubiera orado así por ti? Ahora, yo no lo hice con esa emoción, pero seguramente, como decían, así como Jeremías estaba llorando cuando escribió esas palabras de dolor, ¿cómo estaba el rey David cuando estaba orando esto? Señor, que sus hijos se hagan huérfanos y su esposa sea viuda. Y maldícelo, así como él ha maldecido a tantos. ¿Quién ha orado de esa manera alguna vez? Ah, ¿verdad? No nos animamos, ¿verdad? Ahora, quiero explicarles algo con esto. Esta clase de salmos tienen un nombre curioso que le llaman imprecatorios. Y son oraciones de queja precisamente. Pero el rey David fue honesto delante de Dios. ¿Por qué? Porque él tenía dentro de su corazón este dolor en contra de su enemigo.
Y estaba orando y estaba derramando y más bien estaba vomitando, como decía hace rato, ahora esas emociones, o sea, estaba sacando todo lo que tenía dentro de sí delante de Dios. Pero él no fue y le cantó sus verdades a su enemigo, sino lo hizo delante de ¿quién? Delante de Dios. Ahora, recordando un poco la historia bíblica, ¿quién era el enemigo de David? Tuvo muchos enemigos. ¿Y qué pasó cuando lo encontró en la cueva de Adulam? ¿Alguien se acuerda? Que dice que fue a esconder sus pies y estaba en la capa del rey Saúl. Dice que cortó la orilla de la capa y dijo: no voy a matar al ungido de Dios. ¿Por qué pasó eso con David? Porque él ya había descargado todas sus emociones delante de Dios. Todo eso que sentía el rey David en oración pudo descargarlo y ser honesto delante de Dios. A menos que el concepto de hipocresía hubiera cambiado de la época de los fariseos ahora para Dios, yo creo que Dios pensaría que muchas de nuestras oraciones a veces son muy hipócritas. A veces actuamos de manera muy religiosa, tratando de aparentar una piedad que en realidad es oculta y no está dentro de nuestro corazón. Pero quiero decirles algo. ¿Acaso Dios se asustó con la oración de David y dijo: ay, David, ¿por qué estás orando esas cosas? Ni digas, ¿no? Tu espíritu, ¿no? No, o sea, Dios no se espanta. Dios no se asusta de lo que tú experimentas en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. ¿Por qué? Porque Dios ya lo conoce. Pero ¿cuál es el fruto? No es que Dios no conozca qué sientes o qué estás experimentando en estos momentos. El punto es que tú y yo a veces no somos lo más honestas delante de Dios y delante de nosotras mismas. Ahora quiero decirte, ¿te animarías a hacer una oración imprecatoria en algún momento? A lo mejor nos costaría trabajo, pero les digo algo, es la mejor forma de llevar nuestro corazón a sanar, de identificar la basura de nuestras mentes y que en el poder del Espíritu y en oración podamos llevar, como dice en 2 Corintios, cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué estás pensando? Como les decía, a veces estás en tu vida de oración. Todos tenemos prácticas diferentes devocionales de oración. A mí me gusta salir a caminar y orar mientras voy caminando y platico con Dios. Pero una vez yo leía, ¿sabes qué? Platica con Dios lo que te venga a la mente en esos momentos. ¿Por qué? Porque si en esos momentos te viene a la mente que te preocupa que tu hijo va mal en una materia, Dios mío, me está preocupando que mi hijo va mal en esta materia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque tengo mi lista de oración y decir, no, es que no es tan importante que mi hijo vaya mal en esa materia y necesito orar por la lista de oración que me dejaron en inglés. No. Dios quiere que tú puedas enfrentar la vida cotidiana y cada momento y cada pensamiento, como dice, llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Y es lo que hizo David en esta oración imprecatoria. Es lo que hizo en esta queja delante de Dios. ¿Sabes qué, Señor? Traigo este coraje atorado, de verdad. Me cae mal. O te lo llevas o te lo mando, de verdad. O sea, ya. Pero David oró, se lo dijo al Señor. El punto es, ¿por qué tú y yo no podemos ser honestos? Porque a veces hemos preconcebido una idea que delante de Dios tenemos que guardar una apariencia o vestiduras que realmente Dios no está viendo. Dios está viendo tu corazón y mi corazón. ¿Cómo está el estado de nuestro corazón, de nuestros pensamientos? ¿Qué tan honestos somos delante de Dios? Entonces, en segundo lugar, la honestidad delante de Dios y nuestra vida de oración y delante de la presencia de Dios va a ser determinante. ¿Para qué? Para que podamos aprender a determinar qué es basura de nuestra mente y poder sacarlo. Y recordar quién es Dios en realidad, cuál es su carácter y quién soy yo. Entonces, en primer lugar, ¿quién soy en Cristo? En segundo lugar, ser honesto. Y en tercer lugar, comprométete con la verdad.
¿Por qué? Como les decía, ¿quién es el padre de mentiras? ¿Quién? Satanás. Ah, Satanás. Dije, no, por aquí no hay ningún padre de mentiras, es Satanás. ¿Ok? Pero a su vez Satanás, ¿qué es? El engañador. Si alguien viniera contigo y te dijera una mentira y tú sabes que es mentira, ¿lo creerías? No. La astucia del engaño es hacerte creer una mentira como verdad. Ahora, por eso les digo, comprométanse con la verdad. Tú no vas a poder identificar que una mentira es mentira si tú no tienes ahora sí que una forma de comparación entre la mentira y la verdad. Si tú no tienes un punto de comparación entre lo verdadero y lo que es falso o la mentira, tú no vas a poder identificarlo, ni yo. Y todas podemos estar expuestas a ese engaño, como les decía. Entonces, por eso es tan importante poder identificar la mentira a la luz de ¿qué? De la verdad. Si yo no conozco la verdad de quién soy en Cristo, de quién es mi Padre, de cuál es el carácter de Dios, yo nunca voy a tener un punto de comparación con esas mentiras que el enemigo continuamente quiere sembrar en mi mente. Y es tan astuto como engañador que lo hace en primera persona. O sea, como, ay, es que soy bien tonta. Ay, es que soy bien mala mamá. Es que soy de locucha. Es que, híjole, no, seguro ya Dios está enojado conmigo porque el día de hoy no hice mi devocional en la mañana. O es que no ayudé en esto. Y luego te dices cristiana aparte, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no tenemos un punto de comparación con la verdad, voy a empezar a absorber esos pensamientos y esas mentiras y las voy a convertir en creencias y en verdades por las cuales voy a regir mi vida. Un niño que toda su vida le han dicho es que eres un tonto, ¿cómo va a crecer? Actuando de esa manera, pensando que es un tonto o un inútil. ¿Pero por qué? Porque ha abrazado el pensamiento como si fuera verdad. Ahora, ¿cómo nos vamos a comprometer con la verdad si no la conocemos? Por eso es tan importante meditar en la palabra de Dios. Les decía hace unos momentos, normalmente el mundo, y ahorita está muy de moda que la meditación y los ejercicios y todo esto que nos enseñan en el mundo, pero realmente toda esa meditación, si no lleva a un objeto importante, finalmente se puede volver en una meditación peligrosa de autocontemplación. Toda meditación tiene que ir dirigida ¿a quién? A no contemplarnos a nosotros mismos, sino a contemplar la gloria de Dios. ¿Y cómo va a ser? A través de entender quién es Dios y comprender la verdad de su palabra. Su palabra es la verdad. Por eso dijo Jesús en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra que es la verdad. Y de forma práctica y para poderlo aplicar finalmente en Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Les voy a leer desde el versículo 4. Ahí les está rogando en esta carta el apóstol Pablo. Había dos hermanas en la iglesia de Filipos que tenían ciertos conflictos, que eran Evodia y Sintique. Y les dice en esta carta que arreglaran sus asuntos, pero en el 4 dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. ¿Ya vieron esta frase otra vez? En el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen, ¿por qué? ¿Por cuánto? No se preocupen, ¿por qué? Uy. A ver, la pregunta es, ¿quién no cree esto? Ajá. Ahorita ya, que la lluvia que se moja, que sí, eso, que sí, ¿no? Y se llena nuestra mente de qué? De preocupaciones. Entonces dice, no se preocupen por nada. En cambio, ¿qué dice en cambio qué? Oren por todo. Entonces, fíjense bien. Aquí este pasaje bíblico nos está dando un antídoto. El antídoto para la preocupación que viene
Entonces te dice, no te preocupes por nada, en cambio, ¿cuál es el antídoto? Ora por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle ¿qué? Gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así que van a experimentar ansiedad, temor, miedo, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan ¿en quién? En Cristo Jesús. Quiero que hagamos un ejercicio breve para terminar. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, ¿qué? Oren por todo. Vamos a tomar 5 minutos, no sé si ya se acabó el tiempo, pero 5 minutos. Si quieres cerrar tus ojos, no cerrarlos. Vamos a aplicar esta verdad en nuestra vida ahorita. ¿Cómo aplicar la verdad? Dice, no te preocupes por nada, ora por todo. Pero dice, ¿y dando qué? Gracias por todo lo que Dios ha hecho. Durante 5 minutos vas a dar gracias a Dios. Una vez que hice este ejercicio, una hermana me dijo, ay, de entrada me dio ansiedad de que me dijeras que eran 5 minutos. Gracias. Empieza a dar gracias. No te preocupes por el tiempo. Yo aquí tomo el tiempo, el reloj y ya les aviso. 5 minutos. Empieza a agradecer en tu mente, en tu corazón. Empieza a agradecer desde los detalles pequeños de tu vida, todo lo que Dios ha hecho, sus bondades, maravillas. No repitas nada de lo que agradeces. No repitas nada. Di siempre gracias por algo diferente. No pidas ahorita. No pidas a Dios, no te quejes, da gracias. Únicamente gracias. Gracias Dios, gracias. Gracias por la ayuda, por este tiempo. Da gracias.